En Ropa Sucia no todo es leer. Algunas historias es mejor escucharlas. Entra a ropasucia.com.ar y encontrate con esta y otras historias. ¿A qué dios le gusta el choripán? Todo empezó cuando José nos invitó a su casa de fin de semana para comer un asado y jugar un partido de fútbol. Tincho, uno de nuestros amigos, estaba ahí. Él es vegetariano desde hace 2 años y, como todo buen talibán de las verduras, siempre busca el momento oportuno para argumentar en contra de la carne. Mientras todos esperábamos a que José traiga la comida a la mesa, Tincho, que estaba sentado frente a su pequeño plato de ensalada, hizo un comentario de los suyos cuando vio que José traía una bandeja de choripanes. Las achuras dan cáncer, dijo Tincho. No rompa las pelotas, Tincho, contestó José, mientras ponía la bandeja en la mesa. Acá el peligro es que te robes alguna de las plantas de mi jardín para cogértela, degenerado. Tincho habló de un comunicado de la Organización Mundial de la Salud que decía que todas las achuras, entre otros alimentos, aumentan la posibilidad de contraer cáncer. La noticia se publicó el año pasado y fue furor en los medios del mundo. A mí no me importó en su momento la publicación. Lo tomé como quien lee un hecho curioso en el diario. Por eso mismo no pude creer cuando 2 de mis amigos, ahí presentes en la juntada, decidieron no aceptar el choripán. Me puse a pensar en cuántas cosas dejamos de hacer solamente por querer alargar nuestra existencia, y que solamente en Occidente, o lo que nosotros concebimos como Occidente, en el imaginario colectivo, se es tan temeroso de la muerte. Es casi histórico. La muerte siempre ocupó un rol protagónico en Occidente, más que en el resto del mundo. Pero no fue hasta el siglo pasado cuando se transformó en una obsesión difícil de comparar con otras civilizaciones. Es muy parecido a la locura que se vivió en la época del Imperio Bizantino, poco antes de cambiar formalmente de religión al Islam, donde intelectuales de distinta índole debatían sobre si los ángeles tenían sexo entre ellos o si mantenían una rigurosa castidad para honrar a su padre. Discutimos, nosotros también, sobre un problema que no debería ser llamado así. Todos tenemos un sentido de conservación por el simple hecho de ser humanos. Está impreso en nuestra biología y no es superado salvo casos excepcionales. Nos sentimos obligados por nuestra genética a resguardarnos de todo mal físico o psicológico para prevenir una futura extinción de la especie. Pero lo que es un proceso natural, como es la muerte, nosotros, los occidentales, lo hemos transformado en el problema central de nuestra existencia. Otras culturas aceptan la idea de morir y lo canalizan de diferentes formas. Algunos lo celebran o lo respetan. Cada una hace su propia interpretación de la finitud de la vida, pero todos tienen el denominador común de aceptar la muerte como algo orgánico e inviolable. Nosotros, por el contrario, lo consideramos una tragedia en sí misma. Tenemos la curiosa manía de desaprobarla, como si estuviera ligado a una consideración moral, además de rechazarla de igual manera que los niños se resisten a creer que el domingo le precede al lunes. Hace 3 años Google fundó una empresa con el explícito fin de encontrar una cura a la muerte, que no es un disparate viniendo de una empresa tan seria como Google y que podría llevarse a cabo en un futuro no muy lejano, dejando a la ciencia ficción el molesto trabajo de resultar demasiado realista para ser cierto. Pero tan ambicioso emprendimiento no hace más que sacar a relucir cómo el miedo a la muerte nos hace realizar actos sin analizar sus consecuencias. Porque si se llevara a cabo este plan, el planeta no podría soportar el flujo constante de los recién nacidos sin fallecimientos suficientes para menguar la enorme cantidad de personas que habrían para alimentar. Se estaría dando vida eterna a unos pocos, pero a condición de transformar al mundo en un lugar insoportable. Otro de los problemas de la inmortalidad sería perder el sentido de la vida. Borges ya retrató este tema en el cuento El Inmortal de su libro El Aleph, donde un general, herido en un motín de sus propios soldados, buscó un río sagrado para obtener la inmortalidad y así escapar de una muerte asegurada. Al final termina por encontrar el río y adquiere la inmortalidad, pero a cambio de eso perdió por completo toda clase de sentimiento humano, tanto el amor como el temor, y pasó a sentir tanto como una roca seca en el desierto. El cuento sigue y el protagonista termina haciendo una reflexión sobre el concepto de la inmortalidad. Descubre que es la finitud de nuestros actos lo que da la tensión a nuestras decisiones, que cada momento es especial porque es único e irrepetible. Pues, si vos supieras que vas a vivir para siempre, no te importaría cortar con tu novia o perder tu trabajo, porque si fueras inmortal, tarde o temprano siempre volverías con la misma persona y la misma profesión, y terminarías por no valorar nada.
El cuento es una alegoría un poco sofisticada sobre la inmortalidad y el paso del tiempo, pero el ejemplo se puede dar en un aspecto más terrenal. Hace unos años se hizo el primer y último test de felicidad en el mundo. India, uno de los países donde la mayoría de su población nunca ha ni siquiera soñado con tener un plato de comida todos los días en su mesa, resultó ser el país con más habitantes felices del mundo, mientras que España, un país con uno de los estados de bienestar más sólido en la Unión Europea, quedó último. Muchos sociólogos, economistas y antropólogos salieron a explicar el porqué de esta situación. Algunos quedaron angustiados al admitir que un desarrollo económico no es directamente proporcional a la felicidad de su población, y por lo cual habría que replantearse un nuevo horizonte para la tan perfecta sociedad europea. Aún hoy se escriben ensayos muy rebuscados para explicar un hecho ordinario, pero creo yo que la respuesta es más simple de lo que parece. Hablar de la idiosincrasia hindú es hablar del hinduismo, que es una religión mayoritariamente de la India y que ha pasado a formar parte de la mentalidad del país desde tiempos inmemorables. Uno de sus dioses más conocidos es Shiva, el dios de la muerte. Representa a uno de los más importantes, el cual es adorado por millones de personas. A los occidentales nos parece curioso que una religión sacralice una figura como Shiva. Generalmente nuestras deidades tienen más relación con el amor y la compasión y estamos acostumbrados a tener dioses menos conflictivos. Pero la idea de Shiva, en su lado simbólico, no es mala. Es lo que ha ayudado a los hinduistas a ser más felices que otras culturas. Shiva, como representación de la muerte, también es un símbolo de lo efímero de la vida en todos sus aspectos. Celebrar su existencia es tomar conciencia que todo lo que nace tuvo que haber muerto con anterioridad. Por eso los hindúes son felices. Tienen otra concepción de la finitud y por consiguiente tienen una relación más sana con la muerte y con la vida. Pueden apreciar mejor cada momento, cada circunstancia, sin entristecerse cuando termina un ciclo. Es feliz solo aquel que sabe que todo es efímero, único e irrepetible. Aquel que admite que hasta la tristeza es dichosa cuando entendemos que es nuestra tristeza y que el peor de los mundos hubiera sido no haber sentido nada. Por todo esto, te aseguro, Shiva hubiera aceptado el choripán de José. Comprale un choripán, comprale un choripán. La flaca tiene hambre, comprale un choripán. Comprale un choripán, comprale un choripán. La flaca tiene hambre, comprale un choripán.